Ok, bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el concepto de una función, ¿ya? Antes de poder trabajar con el concepto de una función, vamos a tener que internalizar un concepto previo que tiene que ver con las relaciones en matemáticas. Vamos a definir primero que todo entonces lo que es una relación en matemáticas, ¿ya? Bueno, una relación en matemática dice que es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos, ¿sí? Es decir, vamos a tener dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, y vamos a buscar cuál es el tipo de relación que hay entre el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? En este caso, la relación que vamos a trabajar tiene que ver con la forma de movilizarse. Tenemos un conjunto A, que tenemos una serie de animales, y en un conjunto B tenemos las formas en las cuales ellos se desplazan, ¿sí? Entonces vamos a ir estableciendo cómo se asocian ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el delfín, obviamente no camina, el delfín no vuela, pero el delfín sí nada, es decir, la correspondencia sería delfín y la forma en que se desplaza, que es que él nada. La paloma camina, entonces se puede hacer la correspondencia con caminar. La paloma vuela, pero la paloma no nada, ¿sí? Entonces no podría haber una correspondencia ahí. El perro, bueno, ¿qué hace el perro? El perro camina, el perro no vuela, y los perros también nadan, ¿sí? También podrían movilizarse a través del nado. Y la culebra no camina, no vuela, ni nada, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el delfín existe una asociación en el conjunto B, ¿sí? Le corresponde a un elemento. Delfín, nada. A la paloma, camina y vuela, el perro camina y nada, y la culebra no hace nada, ¿sí? Esto es una relación entonces. Una relación es una asociación que se puede hacer entre los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. Ahora que ya tenemos claro lo que es una relación, vamos a ir a definir lo que es una función. Ok, bueno, en esta oportunidad entonces vamos a definir y ya estamos en condiciones de poder saber y comprender qué es una función. Okay. Bueno, dice ahí que una función en primer lugar es una relación. ¿Ya? Y eso es lo primero importante. Una función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Tienen que cumplir dos características que son las que vamos a analizar justamente en este concepto de lo que es una función. Ya, dice que una función entonces es una relación establecida entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, donde a cada elemento del conjunto A, es decir, a cada uno de los elementos, se le asigna un valor único del conjunto B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, para que una relación sea función, primero debe cumplir con la siguiente característica. Para cada uno de los elementos, es decir, para ese triángulo, para ese cuadrado, para ese pentágono y para ese rectángulo, tiene que haber algo que lo asocie con el conjunto B, es decir, tiene que haber una correspondencia, ¿sí? Y además, como segunda característica para que esto sea función, esa correspondencia tiene que ser única, es decir, tiene que tener una sola asociación. Es decir, por ejemplo, el triángulo acá no podría tener una y dos correspondencias o dos asociaciones, solamente puede tener una. Esas son las características para que dos conjuntos formen una función. ¿Ok? Ok, vamos con algunos ejemplos para poder clarificar mejor el concepto. Eh, Tenemos, ¿cierto?, dos conjuntos A y B y queremos saber si son función. Bueno, lo que los relaciona a estos dos conjuntos son el número de lados, ¿sí? Es decir, vamos a asociar la figura con el número de lados que posee. Por ejemplo, un triángulo posee tres lados, por lo tanto, ese triángulo estaría asociado con el número 3, ¿sí? Este cuadrado tiene cuatro lados, por lo tanto, lo asociamos con el número 4. Y este pentágono tiene 5 lados, si ustedes lo cuentan, lo asociamos con el número 5, y ese rectángulo tiene 4 lados y lo asociamos con el número 4, ¿sí? Es decir, acá estamos en presencia de una función. ¿Por qué estamos en presencia de una función? Porque cumple las dos características. Primero, para el triángulo tenemos una correspondencia con el 3, para el cuadrado con el 4, con el pentágono con el 5 y con el rectángulo con el 4, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Para cada uno de estos elementos tenemos una correspondencia o una asociación o una respuesta en el otro conjunto, ¿sí? Y además es única. Para el triángulo solamente una, para el cuadrado solamente una, para el pentágono solamente una y para el rectángulo solamente una. Independiente que ese 4 sea igual para el cuadrado y para el rectángulo, ¿sí? Da lo mismo eso y también da lo mismo que acá, si ustedes se dan cuenta que n elementos
sin tener una asociación con el conjunto A. Acá lo importante es que el conjunto A, cada uno de sus elementos tenga una correspondencia y esa sea única. ¿Sí? Otro ejemplo, bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una relación entre dos conjuntos y esa relación es la multiplicación por 2. Es decir, vamos a multiplicar al elemento del conjunto A por 2 y lo vamos a asociar con algún número del conjunto B. Entonces tenemos el 0. 2 por 0, ¿cierto? Porque tenemos que multiplicar por 2, esa es la relación que tenemos que hacer. 2 por 0 es 0, entonces el 0 se relaciona con el 0. 2 por 1 es 2, entonces el 1 se relaciona con el 2. El 2 por 2 es 4, el 2 se relaciona con el 4. Y el 3 por 2 sería el 6, ¿sí? Entonces, también estamos frente a una función, es un ejemplo de una función, porque para cada elemento, para 0, 1, 2 y 3, tenemos una respuesta en el conjunto B. ¿Sí? Y además, esa relación, o esa asociación, o esa correspondencia es única. Para 0 solamente hay una respuesta, para 1 hay una respuesta, para 2 hay una respuesta, y para 3 hay una respuesta. Entonces, esto es lo que es una función. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a través de algunos diagramas cuándo algunas relaciones son o no son función, y eso lo vamos a hacer con algunos ejemplos que lo vamos a hacer a continuación. Ok, chiquillos, para poder clarificar de mejor manera casi una relación forma una función, vamos a trabajar con estos siguientes ejemplos donde dice que vamos a analizar si las siguientes relaciones representan una función, ¿sí? Y tenemos ahí 4 ejemplos para poder clarificarlo. Bueno, primero que todo recordar que cuando uno trabaja con el concepto de una función, debemos cumplir 2 condiciones. La primera condición sería que todos los elementos del primer elemento tengan una correspondencia con el segundo elemento, ¿sí? Y la segunda característica es que esta correspondencia tiene que ser única, es decir, para un elemento del primer conjunto tiene que haber una sola respuesta en el segundo conjunto, ¿ok? Tiene que haber una sola correspondencia. Vamos a analizar entonces ejercicio por ejercicio para poder ir trabajándolos de mejor manera. Bueno, en el ejercicio 1, si ustedes se dan cuenta, el 5 se relaciona con el 2, el 7 con el 4, el 8 con el 1 y el 9 con el 3. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿sería o no sería una función? Veamos. Para cada elemento del conjunto A, para el 5, para el 7, para el 8, para el 9, hay una respuesta en el conjunto B. Por lo tanto, cumple la primera característica. Y lo segundo es que para el 5 solamente tiene el 2, para el 7 tiene solamente el 4, el 8 solamente tiene el 1 y el 9 solamente tiene el 3. Por lo tanto, sí cumple con las condiciones de ser una función, por lo tanto, sí sería una función. ¿Ok? En el ejemplo número 2, el 1 se relaciona con el 6, el 2 con el 5, el 3 con el 7, pero miren, dense cuenta, el 4 no se relaciona con nadie. Por lo tanto, no cumple con la condición de ser función, ya que para cada uno de ellos tiene que haber una correspondencia, y aquí el número 4 no tiene esa correspondencia, por lo tanto, esto no sería una función. ¿Sí? En el caso número 3, el 1 se relaciona con el 6, el 2 con el 6, el 3 con el 6. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿eso no sería una función? Bueno, veámoslo. Para cada elemento, para el 1, el 2 y el 3, ¿hay una correspondencia con el conjunto B? Sí, claro que la hay. ¿Sí? Independiente que sea la misma. Para el 1 es 6, para el 2 es 6, para el 3 es 6, por lo tanto, para cada uno de ellos es única. Por lo tanto, sí es una función. Independiente que en este conjunto queden elementos sin correspondencia. Lo que nos interesa es el primer conjunto, el conjunto A, el conjunto de inicio. ¿Ok? Y por último, la número 4, para el 1, hay una correspondencia para el 4 y el 5, el 2 tiene una correspondencia con el 6 y el 3 con el 7. Entonces acá tampoco es función. ¿Por qué no es función? Porque a pesar de que cada uno tiene correspondencia con el conjunto B, el número 1 tiene una doble correspondencia y solamente esa correspondencia puede ser única, puede tener un solo elemento asociado con el grupo B, con el conjunto B. Y acá en este caso claramente el 1 tiene 2, por lo tanto esto no sería una función. Bueno, a través de estos diagramas, chiquillos, ustedes explicarles bien cuando una relación es efectivamente una función. Vamos a trabajar más adelante con lo que son la evaluación de funciones, con las gráficas y un montón de temas más que tienen que ver con funciones. Nos vemos. Que estén bien.